Hola, que Dios te bendiga. En estudios sociales hemos estado viendo sobre el descubrimiento, la conquista, el proceso independentista y ahora sobre la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana, también conocida como la República Federal de Centroamérica, estaba conformada por los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Esto fue en el año de 1824. Surgió después de que estos estados dejaran de ser dominados por la corona española en 1821. Se recuerdan que vimos que el Acta de Independencia fue firmada en 1821. Después de eso se unieron con México después de este año y se liberaron del dominio mexicano en 1823. Y a continuación se dio la Federación Centroamericana. Vamos ahora a la página del libro 154 y el activo nos dice que respondamos. ¿Qué ventajas podría tener que los países centroamericanos fueran una sola nación hoy en día? ¿Qué pasaría si se unieran? ¿Qué pasaría? Mi respuesta: poseería una mayor extensión territorial, mayor cantidad de recursos naturales y por ende la economía fuera mejor. Vamos a leer el comprendo. Dice: luego de la firma del Acta de Independencia, los nuevos países nacientes decidieron conformar la República Federal de Centroamérica. Las amenazas de anexión, como la dirigida por el mexicano Gabino Gainza, así como los ideales de unión y convivencia pacífica entre los pueblos, motivó a Manuel José Arce y Francisco Morazán a luchar por la conformación de la República Federal Centroamericana. Y esto fue el 22 de noviembre de 1824. Se promulgó la Constitución en la que se establecía que cada país tendría un gobierno integrado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así por el poder legislativo. El poder legislativo es quien aprueba o deroga leyes, y el poder judicial, que las interpreta, hace respetar o las invalida, ¿verdad? Aquí en nuestro país, por ejemplo, el ejecutivo es mandado por el presidente, el legislativo por la asamblea, por todos los diputados, y el judicial por la Corte Suprema de Justicia. Sigamos leyendo. Se nombró a Manuel José Arce como presidente de la Federación y se designó a Guatemala como su capital. ¡Oh, qué importante dato! Vamos a subrayar eso. Entonces Guatemala era la capital de la Federación Centroamericana y Manuel José Arce su presidente. En 1826 se rompen las relaciones con el gobierno federal de Guatemala y en 1830 Francisco Morazán asume el gobierno de la Federación, siendo reelecto para el periodo de 1935 a 1939. Sigamos leyendo en el comprendo. En 1834, la capital de la Federación fue trasladada a la ciudad de San Salvador. Ya no era Guatemala, sino en San Salvador. En esta época, las guerras internas entre los miembros de la Federación se agudizaron y se convirtieron en un importante aviso de su posterior disolución. Había mucho pleito, ¿verdad?, entre cada región, todos siempre por el poder, que todos querían mandar. Veamos, algunos logros de la Federación fueron: la abolición de la esclavitud de la población negra en 1823. Entonces ya no existió, como en aquella época,
la esclavitud, ¿verdad? Cómo hacían a los mulatos, a los zambos y a los negros. La aprobación de la Constitución de la Federación, la cual dividió el gobierno en 3 poderes, que era lo que hablábamos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Ya no solo era uno tomando decisiones, sino que eran varios, conformados por varias personas para tomar supuestamente las mejores decisiones. Esto sucedió en 1824. El respeto a los derechos ciudadanos, esto mejoró. Eso mejoró el respeto, ¿verdad? Aquellos derechos que habían sido quitados. Establecimiento de relaciones diplomáticas con importantes gobiernos europeos como Holanda e Inglaterra. Ya se hicieron como nuevos lazos de amistad y entre ellos podría haber una unión que diera beneficios a esta región. Hacia 1839, y pese a todos los intentos unionistas, la mayoría de asambleas de los países miembros decidieron separarse de la Federación Centroamericana y comenzar su vida como estados independientes. Entonces se sabe que en 1839 ya no fue la Federación Centroamericana, sino cada país tomó su territorio y siguió sus reglas según sus propios poderes. Dice, en El Salvador, en 1841, el primer gobierno que sucedió a la federación correspondió a Juan Lindo. O sea, cuando se separaron de la Federación Centroamericana, el presidente, el primer gobierno, estaba conformado por Juan Lindo. Causas de la disolución de la Federación Centroamericana. ¿Qué causó que esto se separara? Había causas políticas y causas económicas. Veamos las políticas. La primera fue diferencias de pensamiento. Obviamente, ¿verdad? No todos pensamos igual y todos tenían sus diferentes ideas. Entre los dirigentes, puestos que unos eran conservadores y otros liberales. La diferencia entre ellos, entre los conservadores y los liberales, es que los conservadores pretendían proteger a la Iglesia Católica y querían que esa religión se predicara en toda la región, mientras que los liberales tendían a permitir el culto de otras religiones, que cada persona eligiera qué religión quería practicar. Como que digamos que los conservadores querían mantener todo igual, mientras que los liberales querían ver un cambio, porque eran libres. Veamos, otra causa es guerras civiles. Las guerras civiles en los Estados miembros se daba mucho pleito, mucho problema. Como ya se habían utilizar armas, me imagino que eran conflictos armados. También la duplicidad en los puestos administrativos. Duplicidad. Por ejemplo, había un presidente para la federación y uno para cada estado miembro. Vamos a las causas económicas. La economía se basó en la explotación de un solo producto agrícola, en este caso, el añil. Entonces no explotaban los demás recursos que tenían y solo con el añil no estaban viendo beneficios en su totalidad para la economía. La federación contrajo grandes deudas para sostener un gran ejército. Tenían que invertir y no podían. Entonces se endeudaban y cada vez se hacía más grande y la economía era afectada. Poca o nula recaudación de impuestos. Ya no se les cobraba tanto a las personas como en la época de la corona española, entonces pues no se contaba con ese dinerito. Veamos. Acá se nos muestra en el libro una línea de tiempo que es sobre los gobernantes de la Federación Centroamericana. En 1824 es Manuel José Arce quien dirige a la Federación Centroamericana. Ya en 1830 Francisco Morazán y para 1839 pues se disuelve, se separan. Ahora vas a resolver la página 155 y 156 y si es necesario vuelve a leer la información. Ten un lindo día.